Hay una pregunta que separa a quienes simplemente reaccionan al mercado de aquellos que tienen la capacidad de anticiparlo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué, cuando las noticias anuncian una crisis, parece que los grandes capitales ya se habían retirado meses atrás? Cuando escuchas que la economía entra en recesión o que el PIB finalmente confirma una caída, hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decirte. Para cuando esos datos aparecen en tu pantalla, el movimiento económico real ya es cosa del pasado. ¿Cómo es que llegamos tan tarde a la interpretación de nuestra propia realidad? Los grandes capitales operan bajo una lógica de causalidad, no de confirmación. Observan señales que se manifiestan meses antes de que el sistema financiero logre procesar la realidad. Ahora bien, la mayoría de las personas pierde su patrimonio analizando indicadores rezagados, mientras que los profesionales construyen su riqueza observando indicadores adelantados. Y aquí es donde debemos detenernos. Esta distinción define si vas a anticipar un ciclo con éxito o si vas a reaccionar cuando ya sea demasiado tarde para proteger tu capital. Existe un fallo estructural en la forma en que la mayoría interpreta la economía. Analizan el sistema financiero utilizando indicadores que solo confirman lo que ya es un hecho consumado. Tomemos el ejemplo más crítico, el desempleo. Cuando la tasa de desocupación escala y acapara las portadas, el deterioro económico comenzó, en realidad, hace 2 o 3 trimestres. Piénselo por un segundo. Las empresas ya redujeron su producción y congelaron inversiones mucho antes de que la estadística oficial se publique. Lo mismo sucede con el Producto Interno Bruto. El PIB es el dato más claro, pero es, por definición, un indicador rezagado. ¿Se dan cuenta de la trampa? Para cuando una cifra de contracción se valida, el ciclo económico ya está en una fase avanzada. Si basas tu estrategia únicamente en este tipo de información, tu análisis siempre llegará con un retraso irrecuperable. Es una lectura de la realidad basada en consecuencias, no en orígenes. Una ruta crítica hacia el error en momentos de alta volatilidad. Pero no me malentiendan. No debemos descartar estos indicadores por completo. Sin embargo, hay que entender su función real. Ellos no predicen, ellos confirman tendencias que ya están en marcha. En este grupo encontramos el desempleo, el PIB consolidado y la morosidad crediticia. Son datos útiles para escribir libros de historia, pero letales si se usan como brújula de inversión inmediata. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando la morosidad bancaria sube, significa que las familias ya están bajo una presión asfixiante durante meses. Cuando los beneficios de las empresas caen, la desaceleración ya ha golpeado sus márgenes mucho tiempo atrás. Entonces, si estos indicadores solo nos hablan del ayer, ¿en qué deberíamos estar fijándonos realmente para proteger nuestra capacidad adquisitiva? Necesitamos elevar la mirada y buscar las señales que aparecen antes de que el ciclo se materialice en el mundo real. Entramos ahora en el terreno donde se define la verdadera ventaja competitiva. Los indicadores leading no describen lo que pasó, anticipan lo que probablemente ocurrirá. Uno de los sensores más potentes son los permisos de construcción. Mucho antes de que una economía muestre signos de expansión, las constructoras ya están solicitando permisos. Es una inyección de actividad futura que aún no se ve en las calles, pero que ya está en los planos. Es literalmente ver el futuro en papel. A esto debemos sumar los pedidos de bienes duraderos. Cuando las industrias ordenan maquinaria pesada o flotas de transporte, están enviando una señal de confianza en la producción venidera. Pero vayamos un paso más allá. Los indicadores financieros adelantados, como las curvas de tasas de interés y los spreads crediticios, funcionan como el radar de un buque. Mientras el resto del mundo espera la confirmación del pasado,
Estos indicadores revelan la dirección probable del ciclo económico mucho antes de que el impacto sea evidente para el público general. Y es precisamente este punto donde el capital institucional marca la diferencia, operando bajo una ventaja que la mayoría confunde con magia o información privilegiada. Esta ventaja no es magia ni información secreta, es interpretación estructural. El capital institucional no espera a que los datos rezagados validen su tesis. Al contrario, ellos construyen sistemas de monitoreo basados en señales adelantadas, analizando la demanda de talento y las expectativas de contratación antes de que el desempleo sea noticia. Este enfoque no busca una certeza absoluta, sino una probabilidad anticipada. Cuando varias señales convergen, el dinero inteligente ajusta sus posiciones y protege sus márgenes. ¿Y qué sucede cuando la noticia finalmente llega a la prensa masiva? Pues que los grandes movimientos de capital ya se han ejecutado. Es entender la coreografía del capital antes de que el ruido mediático confunda al inversor promedio. Para concluir, quiero entregarles la estructura de lo que debería ser su propio panel de control financiero. Un dashboard de alto nivel no es una acumulación de gráficos, es un sistema diseñado para separar la señal del ruido. Para construirlo con éxito, necesitamos integrar 3 capas de información perfectamente diferenciadas. En la primera capa situamos los indicadores leading, permisos de construcción y expectativas industriales. En la segunda, añadimos la dimensión financiera, la curva de rendimientos y la liquidez global. Y solo en la tercera capa, dejamos los indicadores lagging, como el PIB, para confirmar si nuestra tesis original se ha cumplido. Cuando logras observar estas 3 dimensiones simultáneamente, tu análisis económico se transforma por completo. Dejas de ser un rehén de los titulares y empiezas a comprender la secuencia de los movimientos económicos antes de que el resto del sistema logre reaccionar. Y recuerda siempre, en el mundo de las finanzas de alto rendimiento, la diferencia entre preservar la riqueza o verla erosionarse es, simplemente, la capacidad de anticipar el ciclo. Llegar hasta aquí es solo el primer paso en tu formación como estratega. Si buscas tomar decisiones con fundamento técnico y dejar de operar por impulsos emocionales, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos el criterio necesario para ejecutar con precisión en el tablero global.